¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? Y a su nombre la gloria sea de nuestro Dios. Quiero aprovechar este momento. Voy a invitarles a ponerse de pie y a buscar en sus escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, su versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, su versículo 8. Vamos a darle lectura, hermanos, unidos a este versículo de la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios maravilloso, estamos delante de tu presencia, mi Dios, en esta hora, dándote las gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, que me permites en esta hora de la tarde, el exponer tu palabra. Usa mis labios, Señor. Pon sabiduría, palabras, Señor, de ciencia y de revelación de tu Espíritu, Señor, y que pueda, Señor, expresar, que pueda, oh Dios, transmitir el propósito, Señor, de nuestra reunión, el propósito, Señor, que queremos en esta hora presentar, oh Dios, dentro de tu voluntad. Bendice a tu pueblo y puedas obrar mientras hablo tu palabra en esta hermosa hora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hermosa hora. Hemos estado escuchando los estudios, ¿verdad?, que se han estado exponiendo desde la mañana. Y en lo personal, hermanos, es una bendición. Siempre anteriormente, ¿verdad?, cuando me tocaba algún estudio decía, que no me toque el último. Que no me toque el último. Porque el último, a veces vemos de costadito o cerradito los ojos, pero tal es la bendición, hermanos, que Dios ha estado derramando en nuestras vidas, que los veo despiertos a pesar del calor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me ha tocado, hermanos, dar este tema que se titula el alcance del avivamiento. Hemos estado escuchando, hermanos, que el avivamiento se refiere a un despertar espiritual. Y gracias a Dios, hermanos, ¿verdad?, que Él, nuestro Dios, es el que lo genera, es, hermanos, el que lo permite, ¿sí? Y es, hermanos, ¿verdad?, el que logra, tanto en la vida personal como congregacional, ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me tocó el alcance. El alcance se refiere, hermanos, a la capacidad de alcanzar un punto, cubrir una distancia o llegar a tocar algo. Es importante, hermanos, ¿verdad?, saber la magnitud del poder de Dios. El alcance de un avivamiento, hermanos, es un impacto de poder que trasciende más allá de lo imaginable, logrando los propósitos de Dios en la vida de una persona o en la vida de una iglesia. Quisiera, hermanos, lograr, ¿verdad?, cubrir sus expectativas. Mis hermanos han estado tratando, ¿verdad?, de hablar lo que Dios ha puesto en sus corazones.
lo que el Espíritu Santo ha estado, hermanos, transmitiendo por medio de ellos a nuestras vidas. Y yo quisiera lograr también, con la ayuda de Dios, hermanos, ¿verdad?, este objetivo, este propósito. Y quisiera, ¿verdad?, que Dios de una manera especial pudiera tocar nuestros corazones, pudiera tocar nuestras vidas. Y quisiera, hermanos, ¿verdad?, entrar de lleno sobre nuestro tema en esta hora. El alcance del avivamiento. Primero, es un alcance personal. Es un alcance personal. Es importante, hermanos, darnos cuenta que no va a haber resultados, que no vamos a ver o a lograr ver algo más allá si no empezamos aquí. Amén. Jesús, hermanos, antes de ir al Padre, Él quería que sus discípulos, Él quería que sus seguidores se mantuviesen dentro de este principio, un principio muy fundamental, un principio que llevaría, hermanos, no solamente a ellos, sino a la iglesia local, hermanos, y mundial, a lograr el propósito del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Cuando hablamos, hermanos, de ese alcance personal, hablamos sobre el poder de Dios, hermanos, que interviene en la vida del hombre. ¿Saben por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el promotor de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Recuerden siempre, el promotor de ese avivamiento es el Espíritu Santo. No lo va a hacer el predicador, no lo va a hacer el grupo musical, no lo va a hacer el evangelista. El promotor de ese avivamiento será el Espíritu Santo. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Y aquí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando dice llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente, amén, de repente, hermanos, descendió el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El impacto que provocó en la vida de aquellos hermanos creyentes que estaban reunidos es un impacto maravilloso en la vida personal. ¿Saben? Jesús quería, hermanos, que sus seguidores, que sus discípulos pudieran ellos, hermanos, vivir esta experiencia. Jesús, hermanos, no quería él ir al Padre, ¿sí?, dejando a sus discípulos, a sus seguidores, con esa experiencia maravillosa. En el Evangelio según Lucas, hermanos, capítulo 24, un texto muy conocido, Lucas capítulo 24, versículo 49, y dice la palabra del Señor, el verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que todos seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
El propósito de Cristo, hermanos, ¿sí?, era que todos pudiesen, hermanos, que todos pudiesen experimentar ese avivamiento. Jesús deseaba que se mantuvieran dentro de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es una experiencia maravillosa, es una experiencia única que nosotros, hermanos, podemos experimentar. Jesús deseaba, ¿verdad? Les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, sin ese poder es difícil, ¿verdad?, que provoque ese impacto. Es difícil que provoque esa experiencia de mantenerse despierto, de mantenerse activo, de mantenerse de pie, de mantenerse activado en la obra del Señor. Creo, hermanos, que es uno de los propósitos maravillosos, fundamentales, hermanos, para la vida del creyente, para la vida del ministro, para la vida del hombre, hermanos, que sirve al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En tercer lugar, vemos, hermanos, que no solamente el Espíritu Santo era el promotor, que no solamente Jesús deseaba que se mantuviesen llenos del Espíritu Santo, sino que también, hermanos, el Espíritu Santo posee los elementos necesarios para poder mantenernos dentro de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hace algunos años, digo algunos años porque en la zona donde estamos, ¿verdad?, explotó o fue un contagio, hermanos, en el 2000, 2001, 2003, ¿verdad?, que solamente había que pagar 500, 600 pesos por volver otra vez, ¿verdad?, a sentir esas chispas. ¿Se acuerdan? Los famosos encuentros, ¿sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mientras el Espíritu Santo esté en tu vida, mientras el Espíritu Santo esté en tu corazón, ¿saben por qué, hermanos? Porque Él posee los elementos necesarios para poder mantenernos dentro de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Hay, hermanos, un fruto maravilloso que dice que es, hermanos, el Espíritu Santo. Uno de los frutos, ¿verdad?, es el gozo. Amén. ¿Sí? Es el gozo, hermanos. Y un creyente, un ministro, hermanos, dentro de ese avivamiento se mantendrá siempre gozoso. Se mantendrá siempre, gloria al Señor, hermanos, ¿verdad?, disfrutando de esa presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, hermanos, el escritor, ¿verdad?, no pasó por alto en el libro de los Hechos el versículo que leímos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermanos, dijimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo posee los elementos necesarios para mantenernos dentro de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No necesitamos ir allá. No necesitamos ir allá. No necesitamos, hermanos, cambiarnos a otro lugar. Allí mismo donde está usted establecido, allí mismo donde usted se congrega, allí mismo donde usted se mueve, el Espíritu Santo puede lograr el que usted sienta su presencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y yo sé que la ha experimentado. Yo sé que la has sentido, yo sé que la has disfrutado. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo: me iré, pero enviaré al Consolador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pueden alabar el nombre de Cristo? No es de repente, no, es todos los días.
El día que usted sienta o quiera, perdón, el día que usted quiera sentir ese poder, gloria al Señor, sabe qué hacer. Porque los hermanos, ¿verdad?, hablaban sobre los factores que nos llevan a ese avivamiento. ¿Ven? ¿Sí? Usted sabe qué hacer. Santos, es el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, posee los elementos necesarios para nuestras vidas, para mantenernos dentro de ese avivamiento. Pueden alabar el nombre de Cristo. Número 2, hermanos. Otro alcance muy importante es, hermanos, el alcance congregacional. Miren, esto también, hermanos, es maravilloso darnos cuenta que cuando usted como pastor, que usted como iglesia, como parte de ese grupo, miren, hermanos, el impacto que hay en usted como pastor, como creyente, va a trascender. Amén. Cuando leí este versículo, ¿verdad?, que tomamos como base, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo que está pasando en usted como ministro, como pastor, como iglesia, va a afectar a otros, va a contagiarse. Amén. Se va a contagiar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Algo que platicaban con algunos pastores y algunos hermanos de algunas otras iglesias. ¿Saben, hermanos, qué enseñanza en lo particular, qué enseñanza o qué experiencia, hermanos, he tenido en este proceso que estamos pasando? Porque creo que la mayoría que estamos aquí, ¿verdad?, se da cuenta o se dio cuenta del proceso que estábamos pasando. ¿Sí? Una cosa yo sí le digo: Cristo viene y quiere que su iglesia se levante. Quiere que su iglesia despierte. Y el que no va a despertar, hermanos, no lo va a hacer, aunque vengan cosas peores. Pero usted como iglesia, yo como iglesia, tenemos que despertar, porque Cristo viene. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y la iglesia del Señor, hermanos, está despertando. Yo creo que ha habido crecimiento. Ha habido, hermano, una experiencia maravillosa en sus congregaciones, en su vida personal, en su familia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque afecta, contagia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un alcance congregacional. Hermanos, parte de ello, dentro de la congregación, cuando hay ese avivamiento, hay esa unidad. Amén. Ese compañerismo. ¿Saben que era uno de los propósitos de Jesús para su iglesia? Una iglesia, hermanos, viva, una iglesia fundamentada, una iglesia exitosa, es una iglesia unida. Amén. No puedo yo decir que hay avivamiento en la iglesia cuando hay desunión, hay desacuerdos. Santo es el nombre de Cristo. Habrá unidad, hermanos. Habrá unidad. En el Evangelio según Juan capítulo 17, verso 21 al 23, Jesús en su oración al Padre dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Una experiencia maravillosa de una iglesia, hermanos, en un avivamiento. Es una iglesia que genera, que manifiesta, que vive esa unidad. Gloria al Señor. ¿Sí? Una iglesia unida jamás será vencida. Es un, hermanos, avivamiento maravilloso dentro de la vida de una iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No solamente va a haber unidad, habrá manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? El alcance congregacional de un avivamiento, habrá, hermanos, manifestaciones. Podremos nosotros sentir el poder de Dios, hermanos, obrando dentro de la vida de la iglesia. Le decía a algunos hermanos, en algunas ocasiones,
Me tocó vivir un tiempo muy maravilloso, muy hermoso, muy bonito. Estoy hablando de 1993, 94. Les decía a algunos hermanos, no sé, ¿verdad? Algunos pastores de los que fueron en esa época, había un templecito de piedra. Creo que era como de 6, 7 metros, como por 15, hermano Nahum, ¿verdad? 15, 20 metros máximo. Cuando yo me convertí, hermanos, en ese templecito, miren, hubo una ocasión tremenda, hermano, tremenda. Yo pude sentir literalmente, hermanos, pude sentir que ese lugar tembló, hermanos, amén. En verdad, tembló ese lugar. Qué poder de Dios manifestado, hermanos. Y no había uno que no estuviese sintiendo el poder de Dios dentro de su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, hermanos, porque es un impacto, es un alcance congregacional. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A veces deseamos que eso que esté allí nos toque. Escuchaba una vez, hermanos, a Jimmy Swaggart. No sé si alguien escuchó predicar ese tema, ¿verdad? Muy hermoso de hay un río. Decía él, ¿verdad? En esa predicación, que era un mover tan maravilloso en la vida de su abuelita. Sus papás eran inconversos, no eran creyentes. Y dice que él sabía la hora que su abuelita levantaba el ayuno y se ponía a orar. Y dice él que en ese momento, cuando su abuelita se ponía a orar, el Espíritu Santo bajaba a su vida, bajaba, ¿verdad?, en su persona, y Dios empezaba, hermanos, a tocarla. Y él dice que la primera vez que lo hizo le gustó, porque eso que su abuelita sentía, él también lo sentía. Y siempre a esta hora él iba a casa de su abuelita, porque su abuelita estaba, hermanos, sintiendo ese poder, ese impacto. Y él tocaba a su abuelita y empezaba a tocar, empezaba a recibir esa experiencia en su vida. Dice, hasta que mis padres un día me descubrieron, me dieron una tremenda. Pero a pesar de eso, yo me seguía escapando, porque me gustaba sentir lo que mi abuelita sentía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, qué maravilloso es, hermanos, que lo que los demás están sintiendo, que lo que la iglesia está sintiendo, podamos sentirlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es una bendición, hermanos, es un alcance congregacional. Qué maravilloso es cuando vemos dentro de la iglesia, hermanos, hablar profecía, hablar lenguas. Amén, hermanos, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es, hermanos, un alcance maravilloso que no solamente se queda en la persona, sino que va más allá. Pueden alabar el nombre de Cristo. No solamente habrá manifestaciones del Espíritu Santo, habrá disposición para servir, hermanos, en el ministerio. Pueden alabar el nombre del Señor. Sí. Alguien decía, ¿verdad? Hace un rato uno de los hermanos, parece que escuché, que el avivamiento no es emoción solamente, sino hechos, amén. Resultados, gloria al Señor. Nos va a llevar más allá del entendimiento humano. Nos va a llevar, hermanos, a hacer la voluntad del Señor. Porque uno de los propósitos de Cristo, hermanos, el que su iglesia mantenga una vida despierta, una vida activa, es que pueda servirle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, que pueda mantenerse sirviendo al Señor. Y habrá momentos difíciles que vamos a atravesar. Habrá momentos, hermanos, que nos vayan a llevar, hermanos, al desánimo. Sí, tal vez muchos de los que estaban antes ya no están hoy. Tal vez muchos, hermanos, de los que conocimos ya no están con nosotros. Muchos hermanos están dentro de la iglesia, pero han dejado el ministerio.
Tal vez muchos hermanos se han ido de la iglesia, perdieron esa batalla, no se mantuvieron de pie, no lograron, hermanos, el objetivo y el propósito del Señor. Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, algo tan importante, tan maravilloso. Primera de Timoteo 4:14 le dice que avive el don que había en él, que había sido, hermano, gloria al Señor, ¿sí? Dado por la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Aviva el don que hay en ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que habrá momentos difíciles, pero Dios siempre va a hacer que usted y yo, hermanos, gloria al Señor, podamos lograr el mantenernos siempre dentro de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Habrá crisis, hermanos, espiritual. Habrá decadencia. En el libro de Habacuc, ¿verdad? Encontramos como el profeta, hermanos, pide a Dios y le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Algo, hermanos, tan maravilloso es saber que tenemos a un Dios que es el promotor, que es, hermanos, el que puede lograr que usted y yo nos levantemos, nos restauremos, nos pongamos de pie. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y que sigamos a marcha forzada, y que sigamos, hermanos, haciendo el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Hermano pastor, hermano líder de la iglesia, del ministerio local, mantente sirviendo al Señor. Entra en ese fuego, entra en esa comunión, pídele ese auxilio a Dios. Él puede hacerlo. No te quedes callado, no te quedes sentado, no te quedes allí sin hacer nada, no. ¿Saben por qué? Porque hay uno que nos va a demandar lo que nos ha dado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay uno que nos va a pedir cuenta. Hay uno, hermanos, que nos va a pedir qué hemos hecho. Hay de aquellos que han enterrado lo que Dios le ha dado. Hay de aquellos que no han hecho producir lo que Dios le ha dado en sus manos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tú como pastor, tú como hombre de Dios, tú como parte del ministerio, tampoco te quedes callado. ¿Saben? El apóstol Pablo no se quedó callado. En la carta a los Colosenses escribe en un versículo, en el versículo 17 del capítulo 4, dice: decid a Arquipo, mira, que cumplas con el ministerio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese Arquipo parece que como que se había apagado. Amén. Y le dice: mira, decirle a Arquipo que cumplas el ministerio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, hermanos, qué maravilloso es esto, que el apóstol Pablo, ¿sí?, pudo motivar a este hombre. ¿Quién sabe cuál haya sido su reacción? ¿Quién sabe cuál haya sido su actuar? Pero sea su actuar que haya sido, este hombre, el apóstol Pablo, no se quedó allí, sino que mandó en una de sus cartas, hermanos, motivando a aquellos hombres. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y no creo que solamente a él le haya tocado esa motivación. No creo que solamente a él le haya tocado una palabra de motivación, hermanos. No. ¿Saben por qué? Porque el hombre de Dios siempre va a estar allí pendiente de lo que pudiera pasar dentro de los consiervos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y darle esa palabra de ánimo, darle esa palabra de motivación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Habrá, hermanos, disposición para servir cuando estemos dentro de ese avivamiento. Qué maravillosa experiencia, qué maravillosa bendición. Número 3, dijimos, hermanos, un alcance personal,
un alcance congregacional y un alcance universal. Vuelvo al capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. Después dice, en Samaria, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren, hermanos, este avivamiento o un avivamiento siempre va a ser notorio. Amén. Va a ser notorio, hermanos. Su expansión, su efecto, su impacto va a ser notorio. Cuando tiraron la bomba, ¿verdad?, en Japón, terrible. Una vez venía bajando yo de Ciudad Juárez, venía para acá, hermanos, y pude ver, ¿verdad?, allá a lo lejos. Bueno, yo venía acá arriba, ¿verdad?, bajando hacia Monterrey, y dije, ya está cerquita Monterrey. Le pregunté a uno de los que venía, yo nunca había viajado por esa parte, ni mucho menos de noche, de allá para acá. Digo, aquella ciudad que es Monterrey. Digo, pues ya estamos cerquita. Desde que la vi la ciudad desde allá arriba, porque viene uno bajando. Yo dije, está cerquita, ahorita llegamos. Pasaron 10 minutos, 20, media hora, hora y media, 2 horas, hermanos, y no llegábamos. Amén. A lo que me refiero es al impacto de la luz de esa ciudad. Amén. Un avivamiento tendrá un impacto, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Impactó en Jerusalén. Sí, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 5. 2, verso 5. Dice la palabra del Señor, hermanos, en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, como judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oigan, hermanos, es maravilloso cómo ese derramamiento, ¿sí? El derramamiento, hermanos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que provoca un avivamiento, gloria al Señor, impacta, hermanos. Era una fiesta judía. Era una fiesta, hermanos, concurridas. Imagínense el impacto que provocó. No podemos nosotros, hermanos, decir que estamos en un avivamiento, ¿sí?, si no hay impacto. Habrá impacto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué maravilloso es, hermanos, escuchar. Y yo sé que ha habido esas experiencias en su iglesia. Ha habido esas experiencias en su congregación, de personas que han venido a Cristo, hermanos, de personas que han llegado, ¿sí? Yo lo he experimentado. Personas, hermanos, que han dicho, qué hermoso sentía yo cuando adoraban a Dios, qué maravilloso sentía yo, cómo Dios podía quebrantar mi corazón desde mi hogar, desde mi casa, desde el campo. Escuchaba yo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es el impacto, hermanos, de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando hay avivamiento, hermanos,
Hay un mover del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de las personas que no conocen a Cristo, en la vida de las personas que ignoran el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque ese hermano propulsor de ese avivamiento se llama Espíritu Santo. Pueden alabar el nombre del Señor, hermanos. Y es una bendición tener, hermanos, esa bendición dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Fue, hermanos, notorio ese avivamiento en Jerusalén. Algunos tal vez han leído o han escuchado en la historia, hermanos, de un avivamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa de Los Ángeles, California. Fue, hermanos, en 1906. Un avivamiento, hermanos, que muchos comentaristas han argumentado, hermanos, que ahí nació la iglesia pentecostal, ¿sí? De nuestros contornos, de nuestros territorios, hermanos. De ahí, hermanos, salieron hombres llenos de ese poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y fue, hermanos, una expansión. No solamente en Estados Unidos se propagó, sino que salió de Estados Unidos a México, Sudamérica y otros países. Ese impacto que hubo en la calle Azusa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué maravilloso es, hermanos, el poder nosotros disfrutar, experimentar de un avivamiento dentro de nuestras congregaciones. Dijimos, hermanos, que va a ser notorio el avivamiento. No solamente va a ser notorio, sino que habrá nuevas misiones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pastor, hermanos aquí, ¿verdad?, que pertenecen a algunas congregaciones, necesitamos ese avivamiento. Necesitamos ese avivamiento. Habrá un impacto. Habrá nuevas misiones, nuevas congregaciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué maravilloso es, hermanos, ¿verdad? Cuando escuchamos, en verdad, a mí me emociona. Me gusta, ¿verdad? Cuando he escuchado un historial de algunos de los campos que mis hermanos, ¿verdad?, han administrado de años. Yo aquí donde el Señor permitió que esté, hermanos, hasta ahorita, por la gracia de Dios, llevo casi 7, 8 años. Parece que en el 95, 96 ingresé al ministerio. Pero allí dentro de ese campo hay personas más grande. Nuestro hermano Naúm fue uno, ¿verdad?, de los que conocieron el desarrollo de ese campo. Aquí tal vez ustedes, hermanos, ¿verdad?, de iglesias, consiervos, han conocido el historial de algunos de los pastores que estamos aquí y algunos de los que no están aquí. Amén. Algunos de los que ya partieron con el Señor. ¿Cómo dejaron historia? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hay ese avivamiento en la vida de una persona, en la vida de un hombre de Dios, va a dejar, hermanos, huellas, gloria al Señor. Va a dejar evidencias del poder de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Sí, hermanos, habrá misiones, habrá nuevas iglesias. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta situación por la que estamos pasando a veces, ¿verdad?, ha provocado, yo creo, en algunos de nosotros tristeza. Ha provocado, hermanos, tal vez, ¿verdad?, desconsuelo. Ha provocado tal vez, hermanos, no sé, desánimo tal vez. Tal vez ha provocado en nosotros, hermanos, hasta lágrimas. ¿Sí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Tal vez muchos de los que estaban con nosotros ya no están con nosotros. Pero quiero decirles algo, hermanos, tan maravilloso. Tenemos de parte nuestra
al que puede lograr que usted y yo crezcamos, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me decía un pastor, hemos levantado 3, 4 misiones más. Y quiero decirles, hermanos, que Dios va a seguir levantando. Dios va a seguir levantando. Dios va a seguir permitiendo que puedan, hermanos, seguir creciendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Siempre y cuando se mantenga dentro de ese avivamiento, porque el poder del Espíritu Santo hará que crezca, que avance, que se desarrolle. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la obra es de Él. ¿Cuántos lo creen? La obra es de Él, y esa obra no va a parar, porque está dentro, ¿dónde? De mi corazón. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? No se compra por 500, 600 pesos, no. Se consigue por medio de la oración, de una consagración, de una obediencia, de una perseverancia. ¿Se acuerdan de ese estudio? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Están entrelazados todos esos estudios, hermanos. Están unidos. Y Dios quiera que pueda esto permanecer en usted, pueda permanecer en mí, y podamos mantenernos dentro de ese avivamiento. Será notorio, habrá nuevas misiones, habrá un crecimiento local en las iglesias. Pueden alabar el nombre del Señor. Si se le fue uno, si se le fueron 10, Dios traerá 20, Dios traerá 30, porque Él es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted no se preocupe, solamente dígale: Señor, aviva tu obra, y Él se encargará de las personas nuevas que lleguen dentro de las iglesias. Él las tocará con su poder. Él, hermanos, las transformará. Él las restaurará, porque es el propósito de ese avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es una bendición maravillosa. Es una experiencia única en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, hermanos, en la vida personal. Una experiencia maravillosa. Ese avivamiento dentro de nosotros, hermanos, tiene que permanecer, tiene que estar allí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero concluir con esto, hermano. Tal vez hayamos escuchado en algunas de las ciudades o congregaciones de nuestro alrededor, o en algunas naciones, hermanos, vecinas, de grandes avivamientos, de grandes impactos, hermanos, del poder de Dios. Y a veces sentimos o hemos escuchado algunos predicadores, ¿verdad?, que hablan sobre esas experiencias. A veces sentimos bonito, hermanos. O tal vez, hermanos, hemos experimentado cómo ese mover, hermanos, del Espíritu de Dios en la iglesia. Y a veces eso, hermanos, ¿verdad?, como que tantito nos llega dentro de la iglesia. Tal vez no tengamos el valor, ¿verdad?, suficiente de hacer como ese niño Jimmy Swaggart, ¿verdad?, de tocar a su abuelita. Tal vez usted ha querido, ¿verdad? ¿Cómo no siento lo que el hermano está sintiendo? ¿Cómo no siento lo que el pastor está sintiendo? Pero quiero decirles, hermanos, que no se queden solamente con lo que han escuchado. Están escuchando de algunas otras ciudades, naciones, congregaciones, o lo que dentro de su iglesia se siente. No se quede allí. Recurra al que puede lograr que usted pueda ser restaurado, despertado, motivado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tal vez, ¿verdad?, se acuerde. Tal vez tenga experiencias. Porque una vez escuchaba yo hablar a una hermana que siempre decía: hermano, es que yo me acuerdo cuando el Señor me tocaba. Sí, solamente se acuerda.
Pero el Señor no quiere que vivamos de recuerdos. El Señor no quiere que vivamos del pasado. El Señor quiere que mantengamos, hermanos, que mantengamos una vida activa delante de Él, una vida despierta delante de Él. Hermanos, Él siempre va a estar allí. El Señor siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí tratando de que usted y yo podamos ver nuestra condición. Cuando escribe la iglesia de Éfeso, le dice que había ¿qué? Descuidado, ¿qué, hermanos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. A veces Dios, hermanos, ha permitido situaciones en su vida, en su matrimonio, en su familia. ¿Y por qué no decirlo? En nuestras iglesias. ¿Y por qué no decirlo? En nuestra organización. Porque Él quiere que nos levantemos. Él quiere que te levantes. Él viene por una iglesia que le está esperando. Por una iglesia que se deja mover por el Espíritu Santo. Por una iglesia que siente hambre, que siente sed, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Leía un comentario, hermanos, y me gustó, quiero leerlo. Dice: lo que tenía Azusa, o esa pequeña congregación, y nosotros necesitamos, es una hambre de Dios, un gran amor mutuo, una entrega a la Biblia como la palabra de Dios, la dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento, o a la iglesia, hermano, ¿verdad? Sí, conforme al diseño de la iglesia del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Que digamos: Señor, que haya milagros, que haya prodigios, que haya conversiones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos desean, hermanos? ¿Cuántos desean ese impacto en sus vidas? ¿Cuántos desean que Dios, hermanos, obre en sus vidas? Tal vez, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Tal vez ha pasado tiempo. Quiero invitarles a ponerse de pie. Tal vez ha pasado tiempo. Tal vez ha llorado: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Ha escuchado usted, hermana? ¿Ha escuchado usted, hermano? ¿Ha escuchado usted, pastor? He escuchado yo como Dios nos ha hablado en este hermoso día. Porque nos ha estado hablando, hermanos, qué es lo que Dios quiere. Y yo te invito en esta hermosa hora a que le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Que no viva del pasado, que no viva del ayer. Quiero que hoy, Señor, puedas tocar mi vida. Quiero que hoy, Señor, puedas obrar en mi vida. Si usted quiere decirle al Señor: Señor, en esta hora, tócame, Señor. Tócame, Señor. Y que ese avivamiento impacte no solamente en mi vida, no solamente, Señor, en mi persona, impacte en la congregación donde estoy. Salga afuera, Señor. Hay gente que te necesita dentro de ese pueblo, dentro de esa colonia, dentro de esa ciudad, dentro del país, dentro del estado. Hay gente que necesita ese toque del poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Si en esta tarde quieres pasar y decirle: Señor, Señor, que mi vida sea un impacto, yo le invito en esta hermosa hora, pase y dígale al Señor: Señor, que mi vida sea un impacto, Señor. Que mi vida sea un impacto. Que mi vida, Señor, sea un impacto, Señor. Que tu mover, oh Dios, de tu espíritu pueda provocar, Señor, pueda provocar en mi vida
pueda provocar, Señor, en la congregación donde te sirvo, pueda provocar, Señor, en el poblado donde estoy, pueda provocar, Señor, ese mover, ese poder, Señor, restaurador. Levanta, Señor, levanta, restaura, Señor, la vida de tu pueblo, la vida de tus siervos, la vida de tu iglesia, y que podamos cada día, Señor, lograr tus propósitos, lograr, Señor, tu plan, lograr, Señor eterno, tus objetivos. En esta hora, ven a tomar ese lugar, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, Señor, en la vida de mis hermanos consiervos, pueda sobrar con poder, Señor, y sea un impacto maravilloso, un impacto sobrenatural, y podamos lograr tus expectativas, las expectativas, Señor, que tienes para estos últimos tiempos, las expectativas, oh Dios, de cubrir, Señor, de cubrir a las naciones con el mensaje del evangelio, con el mensaje de poder. En esta hora, Señor, glorifícate de una manera especial. Glorifícate de una manera especial en esta hora. Sé que estás aquí y obrarás, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida, Señor, de tu iglesia, oh Dios, en la vida de tus siervos. Obra con poder, Señor, en esta hora, y glorifícate de una manera especial. Yo sé que has obrado, yo sé que has intervenido, yo sé que has hablado, Señor, a nuestras vidas en esta hermosa hora, en este hermoso día. Yo sé que has obrado, Señor, con poder, y puedas glorificarte de una manera especial. Pedimos, Señor, siempre tu intervención. Pedimos siempre, Señor, de tu ayuda, de tu socorro, de tu respaldo, Señor, en cada momento, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden alabar el nombre de Cristo, hermanos? Qué maravilloso sería para nosotros el mantenernos siempre dentro de ese fuego, dentro de ese avivamiento, dentro siempre de esa motivación. Manténgase allí, que haciéndolo podrá ser un creyente fructífero, un creyente perseverante, un siervo de Dios incansable dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dios me lo